Digo, arranquemos por lo que estás viendo en la inflación, lo que estás viendo respecto a lo que puede venir. Me quedé enganchado con la discusión anterior, no sé si puedo meter una base ahí. Sí, cómo no. No quiero alargar el tema, pero sí, sorprende un poco la reacción de Milei. Pareciera ser que lo que más le molestó es esa parte de hay dudas sobre la dolarización, ¿no? Y la verdad que las dudas están en su propio equipo. O sea, yo creí que quizás iba a aparecer algo en el resumen semanal que mostraste, pero durante la semana pasada hubieron, integrantes del equipo de Milei, que incluso participaron de la reunión con el fondo, dudan de la propuesta de otro integrante del equipo de Milei para dolarizar. El propio Milei, que te decía hasta hace muy poco, vamos a dolarizar el primer día, ahora no, te dicen no, vamos a ver, tenemos que estudiarlo, quizás sea dentro de 2 años, ¿no? Milei estuvo esta semana diciendo, si quisiéramos tendríamos los dólares para rescatar la base monetaria. No los tiene. No los tiene esos dólares. O sea, es imposible rescatar. Digo, contale vos que estuviste en el Banco Central y en el Ministerio de Economía, digo, que siempre lo destaco porque no hay otro argentino que haya estado en los dos roles. ¿Qué tan simple o qué tan complejo es hacer esto que se propone? Es súper complejo, pero no quiero todavía entrar en eso. Primero quiero mostrar la contradicción del equipo de Milei, que todavía no se pone. Las disidencias son internas, ¿no? Las dudas sobre lo que quieren hacer son internas. Y eso empieza a verse, ¿no? Hoy el Banco Central tiene 23.500 millones de dólares de reservas, ¿no? Sabés que debe mucho más que eso, pero vayamos a lo que tiene en la caja. En esa caja hay algo más de 10.000 millones que son los depósitos, los ahorros en dólares de los propios argentinos. Eso lo sacamos de la cuenta, a menos de que Milei piense que va a usar los dólares de los ahorristas para pagarle a los que tienen pesos, ¿no? Que no son de él, digamos. Que no son de él, obvio. Sacamos esos 10.000 y pico, te quedan 13.000. De esos 13.000 hay 4.000 millones de dólares en oro, 8.000 millones de dólares en yuanes, y el resto en dólares, 1.500 millones de dólares. Entonces, esos yuanes no son disponibles en estos momentos. Él solamente tiene disponibles el oro y los dólares, que son 4.500 millones, redondeando. Y la base monetaria es el doble de eso. Ahora, su especialidad es la economía y él te dice que puede hacer lo que no puede hacer. Salvo, fíjate lo que es la paradoja, salvo que le pida a Xi Jinping, préstame los yuanes para poder dolarizar. Pero esta misma semana, en esta confusión total, dijo que él no va a comerciar con China porque son comunistas. Entonces, y hay otro tema la confusión es total. Hay otro tema que también parece técnico, pero no lo es. Dijo que, bueno, que esto era muy simple porque podías traer 30.000 millones de dólares de fondos de alto riesgo. ¿Qué significa un fondo de alto riesgo? ¿Cómo funciona? No, esto es mucho más complejo, la propuesta hay que mirarla, ellos plantean un fideicomiso, en ese fideicomiso ponen activos del Banco Central que hoy no valen prácticamente nada y dicen, bueno, contra eso emitimos deuda. O sea, hay que aclarar esto, ¿no? Hay dos contradicciones. Primero, dolarizar sin dólares. Y segundo, te dicen, la dolarización es lo que va a evitar que el día de mañana un político argentino se endeude de más. Muy bien, ¿y cómo arranco? Endeudándome por 40.000 millones de dólares. O sea, no tiene mucho sentido realmente. Pero no quiero entrar en esa discusión porque ellos mismos se han corrido de la discusión. Ya no te dicen más que lo van a hacer el primer día. Te dicen primero hay que ajustar la política fiscal, después hay que ajustar los precios relativos. Quizás dentro de 2 años, cuando tengamos mayoría en el Congreso, lo vamos a poder hacer, ¿Y ¿no? por qué crees que se ilusionó? Digo, uno ve los resultados de la elección, que la verdad es 16 de 24 distritos pintados de violeta. Digo, esta propuesta ilusionó a mucha gente, ¿no? Un 30% del electorado se ve ilusionado, entre otras cosas, por la dolarización. ¿A qué lo atribuís? Lo atribuyo a que Milei representa lo nuevo. Él se presenta como lo nuevo. Y está bastante claro que hubo una parte del electorado que compró esa idea, ¿no? Ahora, cuando vos comprás la idea de lo nuevo, no pedís... Perdón, me está hablando el teléfono. Dice que a veces el teléfono te empieza. Sí, Empieza a hablar. No sé si es un león, un libertario. Sí, la señora de Google me dice, para eso tienes que reiniciar el teléfono. Tienes que reiniciarlo. No. ¿En qué estábamos, Fernando? No, estábamos hablando de esta propuesta, ¿por qué ilusionó a tantos? Bueno, yo creo que lo que sucede es, lo que atrae de Milei es la novedad. Y la ventaja que tiene la novedad es que no tenés que explicar nada, proponés sin explicar, ¿no? Y cuando empiezan a explicar,
se enriedan ellos mismos, no fue la tapa de la Nación, son ellos los que no se ponen de acuerdo, porque es complejo lo que hay que hacer, ¿no? Cuando mirás los otros dos frentes, Massa no puede ni siquiera empezar a explicar por qué él ya es ministro y es presidente en ejercicio. Entonces Massa no puede decir, voy a hacer esto, porque lo tendría que estar haciendo ahora. Juntos por el Cambio es el que debiera explicar. Y hasta ahora tenemos la doble dificultad, me parece a mí, en Juntos por el Cambio. Primero, que la interna, que fue muy intensa por momentos, como lo reconoció recién Patricia, bueno, gané la interna, toda esta cuestión. Sí, había dijo, mucha la recta tensión. final me daban con todos contra todos. Lo que transmitió eso hacia el votante fue, bueno, estos se pelean tanto, ¿cómo van a hacer para gobernar el día de mañana? ¿No? Bajó la intensidad de gobernabilidad que ofrecía Juntos por el Cambio para el votante. Y la otra cuestión es que hasta ahora no ha habido en ninguno de los dos campos de Juntos por el Cambio una explicación detallada de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Cuando vos ves, bueno, por empezar no se sabe quién sería el ministro de Economía, de Patricia. Yo creo que Patricia tendría que rápidamente empezar a mostrar el equipo en los distintos lugares centrales y empezar a explicar la secuencia. No vale más lo de decir, bueno, no sé con qué nos vamos a encontrar el 10 de diciembre. Y si la gente ya no espera. La gente lo que espera es que le expliques lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y si no lo podés explicar, va por lo nuevo, porque a lo nuevo no le pide explicaciones. Lo compro porque es nuevo, ¿no? Y creo que ese es el desafío que queda en el resto de la campaña. Y agrego algo más. En esta discusión, creo que Macri tiene un rol también para jugar, porque Macri dijo que iba a ser neutral en la interna, y no fue neutral en la interna. Y ahora resulta que no solo no fue neutral en la interna, sino que ahora está siendo neutral en la general, porque hay una especie de coqueteo con Milei que confunde mucho al votante, Sobre ¿no? todo al electorado. Quiero compartir con vos, hablabas de equipos económicos. Quien salió a la cancha esta semana fue Emilio Campo, se sumó Darío Epstein, me refiero al equipo de Milei. Y esto decía respecto al contexto actual, que me interesa sobre todo tu opinión. Mira. Mire, los economistas el año pasado y hasta hace muy poco decían, no hay riesgo de hiperinflación en la Argentina. Ahora sí hay riesgo de hiperinflación en la Argentina. Porque el tema de la hiperinflación en la Argentina que ocurre cuando el gobierno débil, incapaz de tomar las medidas correctas, tira la toalla con su política cambiaria. Y esto es lo que hizo este gobierno el lunes. Y ahora entra una dinámica un poquito más peligrosa con las LELIQs, porque el año pasado, por ejemplo, el Banco Central licuó, fíjense que el año pasado la tasa de interés que pagó por la LELIQ fue en promedio 57% y la tasa de inflación fue 94%. ¿Qué quiere decir? Que licuó prácticamente, yo hice un cálculo que más o menos entre 6 y 7% del PBI fue la licuación del LELIQ el año pasado. Hoy las familias, y esto hay que traerlo también a la mesa de debate, están como en una discusión, ¿no? Viste, antes era kirchnerismo, antikirchnerismo, ahora es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está la economía? Hay mucha tristeza, hay mucha desazón, y un poco lo que vos planteabas recién, Alfonso, que es, bueno, de algunos lados todavía no hay propuestas concretas, ¿no? Pero este temor a una hiper, ¿es real? Sí, es real, es real. En eso coincido con Emilio Campo, es real. Y fundamentalmente porque el Banco Central no tiene reservas para contener cualquier recorrido del dólar. Lo vimos con mucha claridad esta semana y lo tenemos que aclarar porque se está cumpliendo una semana. Massa lo primero que hizo después de perder las elecciones fue devaluar, que es lo que había dicho que no iba a hacer. Es más, Massa en un momento dijo, antes de evaluar me voy. Mira, espera, te voy a poner un asterisco y perdón que no te permito terminar porque tengo justo ese tape para compartir con la gente y redondeás después la idea, pero esto es lo que dice Alfonso y lo tenemos casi día por día, mira. ¿Hay que devaluar? Mire, ¿Con el acuerdo, digo? el acuerdo no le dice a usted lo que tiene que hacer. O por lo menos a mí, el acuerdo no me dice lo que tengo que hacer. Argentina tuvo que tomar una decisión muy desagradable, que es devaluar su moneda por imposición del Fondo Monetario Internacional. A mí, el acuerdo no me dice lo que tengo que hacer. Un fondo que ni trajimos nosotros a la Argentina, lo trajo Macri, ni yo tuve que, digamos, ni yo renegocié la deuda. En todo caso, a mí me tocó agarrar el tomuer frío ahí. Finalmente se devaluó. Pero hay algo peor, si lo mirás a fondo, José. Sí, se devaluó. Él sabía que iba a devaluar. Él había acordado condiciones no escritas con el Fondo Monetario y él se hizo el canchero, como siempre se hace el canchero, y le dijo al fondo, no te preocupes, que después de las elecciones yo devalúo, aumento tarifas.
está todo bien. Y ahora se está dando vuelta y hace exactamente al revés. Está esperando que el fondo le dé el desembolso para después anunciar los aumentos de suma fija y demás, ¿no? Entonces dice, dame la plata, no te preocupes, y después aplico la solución que sé que vos no me aceptarías antes del desembolso. Entonces, es todo un enchastre lo de Massa. En la práctica, ¿qué es lo sucedió? Por primera vez en mucho tiempo vimos lo que todos los economistas de todos los lugares coinciden en que nunca hay que hacer. Devaluar y nada más. Pues tenés que estar con un plan Obvio. sistémico. Massa devaluó sin juntar reservas, sin un programa fiscal y sin una estrategia hacia adelante. ¿Y qué pasó? ¿El termómetro cuál es acá? La brecha cambiaria. Cuando vos movés el tipo de cambio oficial y la brecha cambiaria se mueve igual, o sea, el tipo de cambio libre se mueve igual o incluso más, que es lo que le pasó a Massa, aumentó la brecha cambiaria. El mercado le dijo, yo no te creo que esta sea la última devaluación, no te creo que alcance con esta, y por eso todos los precios se corrieron rápidamente, ¿no? Ahí hay algo que no termino de entender y por ahí Sí. nos puedes ayudar, que es, se habla mucho del Fondo Monetario Internacional desde acá, ¿no? Entonces uno dice, bueno, dicen una cosa, hacen otra, le piden la plata, después viene la plata. Digo, hoy las noticias son globales, digo, ¿por qué le conviene al fondo, sabiendo este contexto y esta realidad, eventualmente que este viaje que va a hacer Massa desde el martes a la noche vuelva con los fondos? El fondo también está atrapado porque Argentina es el principal deudor del fondo, ¿no? Y es una deuda muy grande para el fondo, entonces eso le limita. Ahora, esta vez, a diferencia de lo que venían haciendo hasta ahora, el fondo tuvo una postura más dura y les dijo, nosotros no queremos ser parte de la discusión electoral, vamos a dar un desembolso para atravesar todo lo que haya que pagar hasta noviembre, pero ustedes tienen que cumplir. Y tienen que cumplir antes del desembolso. Y cumplir era devaluar y aumentar tarifas, que es lo que anunció también Flavia Rollón ayer, el viernes. De energía. Claro. Solamente que Massa, que se cree el más pícaro de la cuadra, dijo, ok, yo lo voy a hacer, pero el día después de las elecciones. Hay una negociación ahí. ¿Vos te acordás cuando Malena Massa decía, Sergio se pone picante cuando habla con el fondo? No, el fondo se puso picante y le dijo, no te voy a dar el dinero si vos no cumplís con estas condiciones. Y tuvo que cumplir con estas condiciones, a pesar de que te mintió a vos en la cara y a tantos otros, ¿no? Entonces, eso es el problema de credibilidad que tiene el gobierno y que tiene Massa hoy en particular. Que él cree que puede separar los distintos auditorios, mentirle a uno porque el otro no se entera. Se enteran todos, ¿no? Pero es una dinámica que ya lo excede a él porque está en el final de su mandato, ¿no? Bueno, la dinámica de los precios no excede a nadie, nos excede a todos en términos de sí. poder adquisitivo, pero tenemos un clip de 1 minuto y medio para compartir con ustedes y con vos también de Dale. la inflación en la Argentina. Mirá. El objetivo de bajar a la mitad la inflación que recibimos, que es un poco el mensaje inicial que dimos nosotros, no cambió. 6,3% en el mes de junio. en julio. No podemos vivir ni tolerar 40 puntos de inflación por año. 113,4 es el aumento interanual. ¿60% de meta de inflación de este año es cumplible o no? Sí. ¿Sigue siendo cumplible? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Y acumula un alza del 60,2% en los primeros 7 meses del año. Un churrasco. Ese churrasco es muy chiquitito, 600 pesos. Me puedo permitir un churrasco una vez por semana, por ejemplo. El dinero que usted gana, ¿hasta qué día del mes le alcanza? 8 días. Los que piden una devaluación desesperados están destruyendo el valor de sus compañías. No solamente destruyen el ingreso de los argentinos. Se devaluó a 350, el oficial, una devaluación del 22%. Destruyen el ingreso de los argentinos. Literalmente, mi negocio de un día para el otro pasa a costar un 20% más toda la mercadería. Voy a ser el presidente que derrote a la inflación. Capaz que acá el camarógrafo puede hacer hincapié en algo que le estaba mostrando a los muchachos desde hoy a las 7 de la mañana. Esta es la cantidad de tickets. Es increíble. Que cambiaron hoy desde las 7 de la mañana las 2 hijas de Fabián, ¿eh? Esta es la inflación en vivo. Totalmente. No sé si es bueno, como preguntó un colega hoy a la mañana. ¿Qué hago, Chiche? ¿Cierro un par de días? No sé. No sé si está bien. Ya Fernando, no sé qué decirle.
Es la realidad, ¿no? Digo, muchos Es la locales realidad. que no podían abrir. Una cosa es cuando hablamos de las reservas del Banco Central y si hay dólares o no. Otra cosa es cuando lo ves en el día a día, ¿no? La inflación de agosto pinta para arriba de un dígito. Es la más alta. Ni siquiera Remes-Lenikov, al salir de la convertibilidad, tuvo una inflación tan alta como esa en un mes, ¿no? Y entonces retomamos lo que interrumpimos antes, cuando Emilio Campo decía hay riesgo de hiperinflación. Hay riesgo de hiperinflación fundamentalmente por dos razones. Primero, porque el gobierno a cargo no tiene ninguna cohesión política y está en el final de su mandato y no puede corregir prácticamente nada. Y segundo, porque el Banco Central se quedó sin reservas. Ahora, la solución al problema de la inflación de un Banco Central sin reservas no es dolarizar, sino tener los dólares. O sea, la gente sabe muy bien que uno de los principales problemas, la inflación es un problema. El otro problema importante que tiene la economía argentina hoy es que el Banco Central no tiene dólares. ¿De dónde van a salir los dólares con los que vas a dolarizar para resolver el primer problema? Y ahí está donde el perro se va mordiendo la cola todo el tiempo, ¿no? La dinámica que desató Massa es una dinámica muy preocupante, ¿no? Que no Lo que un ministro en ejercicio hable de un plan Bonex, ¿qué significa? Bueno, como Massa, un riesgo, ¿no? pero a ver, Massa habla de plan Bonex, pero Milei también dice quiero hacer desaparecer el peso es estiércol, ¿qué fue lo que dijo? Excremento. El peso vale lo mismo que el excremento. Entonces, el ahorrista que está escuchando del otro lado de la radio que un candidato que tiene chance de ser presidente dice el peso no vale nada, odio el peso, lo quiero eliminar, ¿qué hace con sus pesos? Los elimina. Los elimina antes que se los elimine Milei. Entonces, esta lógica se está básicamente espiralizando por la competencia política y por la irresponsabilidad del que está a cargo y del otro que quiere gobernar. Y ahí es donde Juntos por el Cambio tiene que distinguirse de esos dos y rápidamente ofrecer una salida que sea entendible y que sea fácilmente explicable con las personas que lo van a llevar a cabo. Yo creo que Patricia perdió esta semana haciendo eso. Y Patricia dice, bueno, no sé si es Laspina o si es Melconian. Bueno, tuviste todo este tiempo. Es momento de que a los argentinos les des un camino y la certidumbre de por dónde vas a ir. Y ahí está el desafío de Juntos por el Cambio. Yo creo que si nosotros mostramos unidad para suturar un poco la cuestión de la interna, y además Patricia Bullrich muestra un equipo con capacidad y con las 5 o 6 ideas fundamentales de cómo las va a hacer, no solo qué, sino el cómo, entonces sí es una elección que se puede ganar. Pero el tiempo pasa rápido y mientras tanto los otros jugadores de manera irresponsable están echando leña al fuego, cada uno desde su lugar, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Gracias a vos, José. Voy a saludar a la dama más fuerte hoy del equipo de Javier Milei, Victoria Villarruel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, vamos a presentar un informe. Hicimos un informe sobre qué piensa el votante de Milei. Lo voy a compartir con vos y vamos a charlar. Es un documental que tenemos de unos 5 minutos esta primera parte. ¿Qué es lo que piensa el votante de Milei y cómo lo ven los analistas? Mirá. ¿Por qué vota Milei? Yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar, porque